Encuesta al día con Hernán Higuera. Buenos días a quienes se integran a la señal de FM Mundo 98.1. Vamos a dar la bienvenida a Giovanna Peñaflor. Ella es consultora política y directora de Imagen. Del 9 al 13 de enero de este año, la consultora internacional Imagen realizó un estudio donde participaron personas de 16 a 70 años de edad con un total de 1.500 entrevistas. Giovanna, ¿cómo le va? Denos un poquito más de detalles de la ficha técnica de esta evaluación que ustedes hacen. Efectivamente, Hernán, muy buenos días. Esta encuesta se hizo de manera presencial, cara a cara, en los hogares de las personas seleccionadas. Se abarcó todas las provincias del Ecuador. La única que no se toca es Galápagos. Y finalmente el margen de error de las 1.500 encuestas ha sido de más o menos 2,5%. Preguntaron sobre temas diversos, ¿no? Las preocupaciones de la ciudadanía, qué opinan de los problemas políticos, coyunturales, quién debió ser la vicepresidenta que reemplace a Noboa con licencia o sin licencia. Preguntaron también si saben quién es la vicepresidenta del Ecuador, que qué creen hasta el momento sobre el proceso electoral, si se está conduciendo de manera adecuada. Es decir, un sinnúmero de temáticas que van encaminadas a determinar qué cosa. Bueno, en principio el clima electoral. Nosotros medimos cada 2 meses una serie de variables en el Ecuador, así como también lo hacemos en el Perú y en otros países de Latinoamérica. La idea es hacer un seguimiento de qué está pensando el ecuatoriano, porque más allá de la coyuntura electoral, se está viviendo en el Ecuador un proceso bastante complicado desde hace tiempo. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la gente si cree que el Ecuador va por el camino correcto, durante la época de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso se llegó hasta 95% de personas que consideraban que el Ecuador no iba por el camino correcto. Con la muerte cruzada se inició un nuevo periodo donde el Ecuador se divide, digamos, entre optimistas y pesimistas, y hoy día tenemos 45,6 que cree que el Ecuador va por el camino correcto y 54,4% que piensa que no. Esta situación se refleja también en los sentimientos. Cuando preguntamos cuáles las siguientes palabras reflejan mejor lo que usted piensa en el Ecuador, y había un listado de palabras positivas y negativas, cuando presentamos sobre la situación actual, 53,3% escogió una palabra negativa. ¿Qué palabras? Miedo, temor, angustia, pesimismo, pena, cólera, fueron los sentimientos negativos más mencionados. Lo bueno es que cuando se habla del futuro, el positivismo sube, que es, digamos, el efecto también de lo que llamamos la fiesta electoral, ¿no es cierto? La posibilidad de que la gente sienta de que hay una posibilidad de cambio. Hoy día 69,7% de los encuestados siente algo positivo cuando piensa en el futuro del Ecuador, y esto es fundamentalmente esperanza. Eso es positivo, se vio también cuando apareció el tema del nuevo gobierno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las lunas de miel cada vez son más cortas. Y que estos sentimientos requieren pues ser alimentados para poder mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Por qué preguntarle al país cuál diría usted que es el mejor o el peor presidente del Ecuador? Porque en este proceso electoral, y lo dijo algún candidato que confundió el tema de Rafael Noboa, ¿no es cierto? Yeah. Es decir, el tema del correísmo ha estado muy presente en los últimos procesos electorales. La imagen de los otros presidentes más recientes, como Lenín Moreno y Guillermo Lasso, en un momento fue, más claramente negativa, ¿no? Hoy día me parece a mí que por el tema de la contienda electoral, el foco de la opinión pública se centra fundamentalmente en los dos
personajes que hemos hablado, el expresidente Rafael Correa y el actual presidente. Por ejemplo, cuando preguntamos el mejor presidente, Rafael Correa aparece primero con 38,1 y en segundo lugar Daniel Noboa con 21%. Lo curioso es que cuando preguntamos por el peor, las cifras se parecen, ¿no es cierto? Porque Correa ocupa el primer lugar con 30,7 y el segundo lugar, pese al poco tiempo que tiene de gestión, lo ocupa Daniel Noboa con 20,1. Es decir, mucho se habla de esta tendencia correísta, anticorreísta, pero al parecer se está gestando y de una manera rápida una tendencia novoísta y antinovoísta, ¿no? Un sector que digamos, evalúa la imagen del presidente bien, pase lo que pase y haga lo que haga, o de lo que se le cuestione, como es, por ejemplo, lo ocurrido lamentablemente con el caso de los 4 niños, o lo que pasaba durante los apagones, y de otro lado, quienes lo califican al gobierno muy duramente, también haga lo que haga o proponga lo que proponga. Entonces, hay como 2 corrientes que se están enfrentando en este momento, ¿no? Y esa, por ejemplo, es una secuencia, porque no lo preguntamos hoy recién, sino venimos preguntándolo ya bastante tiempo en el Ecuador, precisamente para evaluar cómo ha ido cambiando, cómo va cambiando la tendencia, porque las encuestas miden cómo está en el momento, y el momento está muy impactado por la coyuntura. Ajá. Le preguntan a la ciudadanía cuáles son los principales problemas o de mayor preocupación. ¿Qué dijo la gente? Sí, allí, bueno, vuelve a aparecer el tema de la delincuencia como de una manera muy importante. En noviembre que nosotros hicimos, veníamos ya de 2 mediciones en que había bajado a 60%, que sigue siendo alto, pero digamos más alto es que el 82,6% de ecuatorianos mencione hoy día la delincuencia como uno de los 3 principales problemas, ¿no? Y allí es un tema interesante, porque quienes aprueban la gestión del presidente no es que digan que se ha resuelto el tema de la delincuencia, sino lo que valoran es el esfuerzo por enfrentar el problema. Y quienes lo cuestionan es justamente que este problema siga apareciendo. Ahora, hay otro problema que es mencionado por casi el 60% de los ecuatorianos, que es el tema de la falta de empleo, ¿no? Que es, y cuando vamos al tema del principal problema, o sea, porque el primero es una respuesta múltiple, pueden dar hasta 3 respuestas. En segunda instancia se le pide, señale uno, el más importante. La delincuencia aparece con 47,5% y en segundo lugar la falta de empleo con 21%. Entonces, ahí hay se vio en el debate, la seguridad fue un tema importante, pero ya hay alternativas que han sido de alguna manera señaladas o incluso votadas, ¿no? Como este tema de la extradición a Estados Unidos, o el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Y al parecer todavía se está lejos de encontrar una opción que realmente devuelva la tranquilidad al ciudadano ecuatoriano. Los ecuatorianos que contestaron esta encuesta les preguntaron, ¿diría usted que Ecuador está en una de las peores crisis de su historia? ¿Esta es una crisis más de las que siempre tenemos, o hay problemas pero no llegan a ser una crisis? La respuesta fue... Sí, la respuesta fue, la palabra que identifica al Ecuador hoy día es crisis, ¿no? 43% cree que es la peor crisis de su historia, y tenemos que es una de las crisis más que se ha vivido, pero que es crisis 31,3%. Entonces ahí tenemos a 74,3% de personas que tienen esta opinión. Ha habido momentos de mayor angustia para el ecuatoriano. En julio del 2023, antes del tema de la muerte cruzada, esta sensación de que era la peor crisis que enfrenta el país, a pesar de lo que sucedió en otros momentos con el cambio de la moneda, ¿no es cierto? Llegó a 61,8, que pensaba que era una de las peores crisis. Hoy en día esa cifra ha bajado, pero sigue siendo
alta, y a veces creo que, y si uno ve lo que pasó en el debate, esta sensación de que está en crisis el modelo, el país, no es cabalmente recogida por las diversas opciones que se están enfrentando hoy día en el proceso electoral. Uh-huh. Se pregunta sobre la economía de las familias, ¿no? También esto es una situación económica. Dice, ¿usted diría que la situación económica del Ecuador es muy buena, buena, regular, mala o muy mala? Si dice regular, preguntar regular hacia buena o regular o hacia mala. Sobre la economía del Ecuador, ¿qué dijeron? Bueno, la mayoría de las personas se ubica en el tema regular, ¿no? Uh-huh. Hacia bien o un poco más de regular hacia bien. Y en general, allí hay que señalar entonces que la crisis de la que se está hablando no es para todos económica, sino fundamentalmente social, ¿no? Porque tiene el componente de la delincuencia. Pero de todas maneras, los que dicen que la situación económica del país es mala, ha pasado de 19 a 23,5 en el lapso de noviembre a enero. Y cuando se habla de la cantidad de empleos que se han perdido durante el tema de los apagones, hay que señalar que eso, su efecto probablemente recién se va a comenzar a sentir en las siguientes semanas o meses en toda su magnitud. Hoy día hay medidas que ha tomado el gobierno que pueden parecer pequeñas, pero que son de alguna manera valoradas o consideradas importantes por la ciudadanía, como el tema de no pagar el recibo de servicios eléctricos, por ejemplo. Uh-huh. Hablemos de las autoridades locales. Se hace una evaluación también del alcalde de Quito. ¿El resultado cuál fue? Al hablar de la aprobación del alcalde de Quito, vemos una situación muy parecida al tema de lo del presidente, ¿no? Es decir, el alcalde tuvo un bajón cuando en la época de los apagones, ¿no es cierto? En la época de los apagones, la desaprobación subió a 65,1 y la aprobación bajó hasta 31,5. Sin embargo, de noviembre a la fecha, se ha producido una recuperación de la aprobación del alcalde, que hoy en día está con 56,8 versus 43,1. Entonces, ahí eso es justamente lo que decía, ¿no? Las crisis, los momentos afectan a las autoridades, pero una vez que pasa el momento, pueden volver o recuperar su performance anterior. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa también, o lo que pasó también con el presidente Noboa? Bien, hay muchísimos datos que se pueden obtener de este Barómetro Social Ecuador, informe gráfico enero 2025. Algunos detalles, resultados nos ha contado Giovanna Peñaflor, consultora política y directora de Imagen. Muchísimas gracias, Giovanna. Muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. 6:36. Les hemos dado unos breves datos. Como les digo, este informe es mucho más completo y al detalle. Se evalúa a varias autoridades en varias provincias y pues puede servir para algún estudio, ¿no? 6:36. Esto es Notimundo al Día.